Querido Dios y nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, pedimos sabiduría de los altos, Señor, entendimiento de tu palabra, que nos dirige, Señor, y que puede tu Espíritu Santo ser nuestro maestro para darnos entendimiento. Y oramos por estos medios, Señor, que se puede usar correctamente para glorificarte a ti, Señor, y que podamos entender tus propósitos, Señor, a través de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a volver a tratar de compartir aquí lo que es la presentación. Muy bien, pues como pueden ver aquí el título, otra vez el propósito del sonido de las trompetas. Eh, la presentación que hicimos ayer mayormente tenía que ver con las fiestas de la primavera, hablando de Pascua, la fiesta de panes sin levadura y lo que era las gavillas también. Y vamos a enfocarnos un poquito ahora en lo que es la fiesta de trompetas que viene en los meses de otoño. Aquí vamos a mirar aquí en el Levítico 23 y ayer también estudiamos Levítico 23. Ahí se encuentra realmente por general todas las fiestas mencionadas juntas y pues por supuesto lo comparamos, ¿verdad?, con el resto de la escritura. Aquí dice Levítico 23 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, y noten ese punto porque ayer estuvimos hablando y haciendo énfasis que el Nisan o el Aviv era el mes primero del calendario hebreo. Pero aquí ahora vamos a movernos al mes séptimo, al primero del mes o el primer día del mes. Tendráis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es decir, que el primer día del mes iba a ser un sábado, pero un sábado ceremonial. Así como tocamos el punto ayer, hay sábados ceremoniales que no necesariamente caen el séptimo día de la semana, sino que cuando es una fiesta puede caer cualquier día de la semana. ¿Ok? Entonces, el mes séptimo, el primer día, es un día solemne, por eso se llama, ¿verdad?, un día de reposo. Se saca como día de reposo para que la gente pueden enfocarse, que pueden tomar el tiempo, así como hacemos el séptimo día, de darle nuestra atención debido y no estar entretenidos o preocupados con otras cosas que nos puede quitar la atención. Así que otra vez, este mes séptimo, que es un mes importante dentro del calendario hebreo, que cae varios diferentes de las fiestas, por lo menos ese primer día, ¿verdad? Se iba a tocar trompeta por primera vez en ese mes. Y iba a ser un anuncio, era una amonestación, un anuncio. O sea, cuando se toca trompeta, es un anuncio para hacer conciencia de algo. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que por supuesto como un sábado, dice, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y quiero que noten algo, cada fiesta está asociado con ofrenda también.
Así que en las fiestas hay ofrendas. Ayer vimos, a partir de algún momento, cesan las ofrendas, pero las ofrendas son parte esencial de las fiestas. Levítico 23:32 dice, día de reposo será a vosotros. Y noten bien ahora, el versículo, también en el primer día todavía, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de la tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Es decir, ahora que, y aquí estoy resumiendo bastante, pero voy a entrar de lleno otra vez, solamente quería que viera que el primer día de la fiesta era un día de reposo y ya al final, desde el comienzo del 10.º día o al final del 9.º día, eh, también era un día de reposo. Por eso hablas allí, ¿verdad? De la tarde. O sea, comienza la tarde. Entonces, las trompetas sonaban por 10 días corridas. Desde el primer día, y vamos a ver eso en esta presentación, el día primero del mes hasta el 10.º día del mes. Al final del 9.º día se comienza a tocar y a preparar para el 10.º día, que es el último día de la fiesta. ¿De qué se trataba tocar trompetas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el propósito de tocar trompetas por 10 días seguidos corridos? Pues otra vez era para amonestar, a despertar las personas, anunciarles algo. Apocalipsis 10, y ahora estamos comparando, ¿verdad? Parte del significado en el antitipo, o sea, la fiesta de trompetas que vemos en Levítico 23 es un símbolo o una sombra, como dijimos ayer. Y esa fiesta se celebraba anualmente para que cada vez que se celebraba esa ceremonia podía traer a memoria o a visión la realidad o el antitipo. Aquí miramos hacia el antitipo un poco, voy a abundar más la sombra, pero aquí miramos el Apocalipsis capítulo 10 versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó sus manos al cielo. Ahora, si miramos al versículo 1 y 2 de este mismo Apocalipsis 10, que no lo tengo aquí en el PowerPoint en este momento, aquí vemos un ángel que tiene gran poder y allí se describe las características de este ángel. ¿Ok? Dice que era fuerte, fuerte, envuelto en una nube con arcoíris sobre su cabeza. Y todas estas cosas describen o son características de Jesús. Cuando dice columnas de fuego con sus cuando se menciona, ¿verdad? Sus piernas como columna de fuego, también describe aquel que dirigía el pueblo de Israel en el desierto. Y así como dijo Jesús a los judíos antes que eh, estaba Abraham, yo soy. O sea, eh, Jesús era quien dirigía al pueblo. Entonces, estoy explicando esto porque este ángel aquí es el mismo Jesús
y vemos Jesús que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y en Apocalipsis esto es simbólico, ¿verdad? Mar y tierra, mar siendo muchedumbre de personas, así como menciona Apocalipsis 17, y tierra, ¿verdad? Menciona lugares menos poblados, así como la tierra que ayudó a la mujer en Apocalipsis capítulo 12. No voy a tomar todos los tiempo para abundar esos detalles, pero puede encontrar esos capítulos 17 y 12 tanto la interpretación del mal, siendo muchedumbres, grupos de personas, y la tierra, representando, ¿verdad? Lugar menos poblado. En Apocalipsis 12 realmente en la culminación de la profecía representa a Estados Unidos de Norteamérica, un lugar que estaba muy, no estaba muy poblado, ¿verdad? Comparado con Europa, por decirlo así. Así que este ángel que es Jesús pone su pie sobre, o sea, todo el mundo, el mar y la tierra, y levantó su mano al cielo. Cuando tienes el librito abierto que está en su mano en el versículo 2 de Apocalipsis 10, que se encuentra abierto. Y él proclama, o aquí dice que él jura por el que vive por los siglos de los siglos, el creó, que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Entonces aquí está proclamando el Señor Jesús que a partir de este momento se termina un periodo de tiempo y algo se cumple. Pues en ese libro que tienes abierto, ese libro estaba, se había, estaba sellado, pero se había abierto y el contenido de ese libro fue revelado. Era únicamente Jesús quien podía abrir el contenido de ese libro y revelarlo. Y aquí ahora anuncia que el tiempo no será más. Y enfocamos un poquito más de qué tiempo se está hablando aquí y los detalles de ese tiempo. Bueno, si no mencionas aquí, si no, el versículo 7, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él los anunció a sus siervos los profetas. Es decir, que Jesús, cuando anuncia el tiempo no será más, es en el mismo tocar de la trompeta del séptimo ángel o la séptima trompeta. Ahora, hace unos minutos atrás leímos Levítico 23 y vimos que en la fiesta de trompetas había 10 días de tocar trompetas. El primer día era un sábado apartado y el último día era también un sábado, el 10.º día. En Apocalipsis se habla de 7 trompetas y no 10. Y las personas a veces se preguntan por qué la diferencia en número. Bueno, otra vez, siendo simbólico, estos números representa representa símbolos. Es decir, el número 7, otra vez, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y está lleno de símbolos. Cuando vemos cordero lleno de ojos, eh, dragones con muchos cuernos, esto es simbólico. Entonces, el número 7 es un simbolismo de algo completo o perfecto. Entonces, aquí lo que anuncia
Las trompetas o la tarea que hace es una tarea completa. El número 10 quiere decir universal. Allí lo puede comparar en Apocalipsis capítulo, hay varios capítulos que lo puede comparar, pero por ejemplo el capítulo 12, 13 y 17 de Apocalipsis, hay bestias con 10 cuernos, ¿verdad? Siete cabezas y 10 cuernos. Bueno, entonces aquí otra vez volviendo a el significado o el propósito de las trompetas, y yo sé quizás estos versículos no son versículos que tú a menudo has estudiado, pero otra vez le pido que escribe los puntos principales que te llaman la atención. Y mira lo que le voy a compartir en esta hora. Cuando se pronuncia, y Jesús pronuncia, que el tiempo se acabó o el tiempo ya no será más, ese tiempo que se expiró es el mismo tiempo del comienzo de la séptima o la última trompeta de Apocalipsis. ¿Y cuándo es que toma lugar? Bueno, el periodo que había terminado, voy a volver a Levítico por un segundo aquí. Levítico 23, 26, la fiesta, y mañana vamos a abundar esto mucho más. La fiesta que le seguía, la fiesta de trompetas, era el día de expiación. Levítico 23, 26 y 27 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, los 10 días de, de este mes séptimo será el día de expiación. Ahora se recuerdan que ya hemos leído el primer día era el comienzo de tocar la fiesta de trompetas y se iba a tocar hasta este mismo día, es decir, que la última trompeta sonaba en la mañana del día décimo del mes séptimo. ¿Por qué? Bueno, porque solamente las trompetas tenían un propósito en esta fiesta y era amonestar, y esta parte sí lo pueden apuntar, ¿sí? Amonestar al pueblo que el día de expiación estaba cercana. Eso era eh, lo que era el propósito de la fiesta de trompetas. Era un aviso, era una amonestación. Así, por ejemplo, y no eran realmente, aquí tenemos la traducción trompeta, pero si miramos más a profundidad en las raíces de la palabra trompeta aquí en el hebreo, es un chofar, no era una trompeta, porque a veces ellos tenían trompeta de plata, pero en esta ocasión no era trompeta de plata, sino eran chofar. Cuando se sonaba la primera, ese chofar, el primer día del mes, era un anuncio, 9 días más, y se acerca el día de expiación. O sea, para que las personas podían ir preparándose. Y por eso ese primer día era un día apartado, era un día de descanso, era un día de sábado, sábado ceremonial, donde las personas solamente podían meditar en infligir sus almas. Eso lo leímos anteriormente en los versículos anteriores de Levítico 23. Y allí dice, ¿verdad? Tanto la fiesta de trompetas tenían que afligir sus almas, pero aquí
también estamos leyendo en Levítico 23, 27 que en el día de expiación precisamente también se afligían sus almas. Tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas. Noten bien otra vez un punto. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cada fiesta asociado con la ofrenda. Entonces, mis hermanos, el último día de la fiesta de trompetas caía el mismo día de expiación y era la última oportunidad, el último aviso de amonestar a la gente que podían prepararse para el día de expiación. Si no afligían sus almas, y no se preparaban en lo interior a afligir su alma, quiere decir, ¿verdad? Apartarse, ayunar, a buscar profundamente adentro su corazón, su mente, arrepentimiento, ¿verdad? Esto era la fiesta de trompetas y cada vez que se celebraba, juntamente asociado con el día de expiación, debería las personas ver o entender lo solemne que era la obra de salvación. Se hacía anualmente y se practicaba o se celebraba anualmente, pero esto era solamente sombra o tipo de un antitipo que iba a suceder verdaderamente en un lugar más importante, con un sacerdote más importante. Y solemnemente cuando también llegaba al punto que se terminaba la gracia. El día de expiación era un día de juicio. No voy a hablar mucho de esto porque mañana es la presentación en el día de expiación. Pero la fiesta de trompetas era para preparar el pueblo para llegar al día de expiación. Y otra vez hemos dicho, ¿verdad? Era un sábado, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliarlos. Mira el propósito, reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Quizás les recuerdo eso mañana, pero hay mucho más que decir mañana referente a esto. Así que vamos a volver a Apocalipsis capítulo 8 ahora y vamos a mirar esos eh, trompetas que están en Apocalipsis ahora, no son los de Levítico específicamente, aunque aquí lo que estamos comparando es tipo y antitipo. Apocalipsis 8 es la realidad, la verdadera. Bueno, el capítulo 8, 9 y 11. Am, y el Levítico 23 es solamente la sombra, donde las personas por cientos de años practicaban, pero deberían aprender lo que iba a suceder en el futuro. Apocalipsis 8:2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y allí vemos el número, ¿verdad? Específico que se le dio. Y aquí se preparaban para tocar esas trompetas. Ahora, en esta hora, ¿verdad? Yo no tengo el tiempo de poder ir paso a paso y explicar cada trompeta contigo, el significado. Pero voy a tocar algunos puntos, uno o dos trompetas, para que puedan entender el punto eh, principal o el propósito de el sonar de las trompetas.
Versículo 3 ahora comienza ahondando cómo se comienza justamente antes para comenzar a sonar las trompetas. Aquí ahora dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ahora, debe enfocar este versículo. Este versículo es muy importante si lo lee por encimita a la ligera. No van a haber muchas cosas importantes ahí, pero vamos a tomarlos al paso. Y si están apuntando, por favor, haga estas notas. ¿Quién es el ángel ahí? Vamos a descubrir quién es el ángel. El ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ahora, la primera pregunta debe ser, ¿de qué altar le estamos hablando? Y esto estaba hablando de la imagen del santuario, donde los sacerdotes administraban. El santuario que encontramos en el libro de Levítico es un reflejo del santuario celestial, sus muebles y todo, y el sacerdocio. Pero hay dos altares en el santuario, hay uno de bronce, uno de oro. El de bronce queda afuera, que es el altar de sacrificio, de oro adentro, que es el altar de incienso. El de sacrificio se pone sacrificios, el de incienso, bueno, se pone incienso, ¿verdad? Dice aquí, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que yo espero que quedamos claros, hermanos, en este momento, que el altar, aquí dice de oro, es el altar de incienso. Además, dice ahí que se añadió incienso, ¿verdad? Ahora, déjenme mencionar, hermanos, que cuando hablamos de fiesta, no sé si ayer se recuerda que tocamos el punto varias veces, dijimos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso tiene que ver con santuario. Y la enseñanza del santuario es el plan de la redención. Y aquí igual, cuando estudiamos la fiesta de trompetas o profecías, hay que tomar en cuenta el sistema del santuario. Si entendemos el sistema del santuario, vamos a entender todo el plan de Dios. Así que vemos un ángel, todavía estamos haciendo esa pregunta, ¿quién es el ángel? Se paró ante el altar de oro, al altar de incienso, y está añadiendo incienso. Y noten bien, añadiendo incienso a las oraciones. El incienso no son las oraciones, lo están añadiendo a las oraciones de los santos. ¿Cuándo y por qué se hacía esto? Bueno, primeramente vamos a mirar, ¿verdad? Comparar la escritura aquí ahora vamos a cambiar a Éxodo capítulo 30 versículo 7. Vamos a mirar el santuario terrenal para entender lo celestial. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Esto es el altar de incienso. ¿Cuán a menudo? Ahí dice, hermanos, ¿cuán a menudo? Dice, cada mañana. Y también en esa obra, ¿verdad? Alistaba las lámparas también, o el aceite para añadir aceite a las lámparas. ¿Quién hacía esto? Dice Aarón. ¿Quién era Aarón? Bueno, Aarón era el sumo sacerdote. Entonces nadie más hacía eso. Entonces voy a volver por un segundo. Bueno, vamos al 8 primero, antes de volver. Y dice, cuando Aarón enciende las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces voy a volver por un segundo acá a Apocalipsis 8:3. Y lo preguntamos. Entonces dice, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Bueno, se añadían las oraciones diariamente, todos los días.
Y el que añadía el incienso era nada más y nada menos que el sumo sacerdote. Quiere decir que ese ángel que Juan vio, o sea, él no es que él vio exactamente un ángel, sino el parecer lo vio como un ángel, era Jesús, porque solamente el sumo sacerdote añade incienso al altar de incienso. Quiero tocar un punto más antes de salirme de este versículo. Cuando se dice aquí que se le dio mucho, la palabra mucho nos debe indicar algo importante. Mucho incienso quiere decir que había mucho qué. O sea, si el incienso acompañaba las oraciones, entonces quiere decir que había muchas oraciones en ese momento. Había muchísimo, por decirlo así en lenguaje español, dependiendo de tu cultura. eh, para la mayoría de caribeños diría muchísimas oraciones. Y se añadía todo este incienso, porque había un gran número de personas que estaban orando. Ahora, hay momentos en que las personas se dedican a orar más que en otras, y a menudo es en dificultades las personas oran más, o cuando necesitan algo, pero también en dificultades, ¿verdad? Pero voy a mirar ahora Apocalipsis 9 a ver si esto es cierto. Y se habla de la primera trompeta. Otra vez le mencioné que no iba a tocar todas las trompetas, pero algunos. Realmente quisiera tocar más contigo, pero ah, por motivo de y factor de tiempo, ah, voy a tocar la primera. Y dice aquí, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo mezclado y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. No me dio tiempo a añadir aquí otro versículo que lo voy a hacer referencia. Si quieres puedes apuntarlo. Si está con su Biblia, ¿verdad? Me puede seguir ahí. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Y mientras estás buscando Apocalipsis capítulo 7, miramos algunas cosas aquí. Cuando toca la primera trompeta, miren lo que sucede. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Ok? Y esto es indicativo, ¿verdad? De algún guerra, matanza, de esa forma, ¿verdad? Que fueron lanzados sobre la tierra, pero dice aquí, la tercera parte, y interesantemente los símbolos acá, árboles, se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Ahora, estos símbolos, qué quiere denotar? Y puedo tomar mucho más versículos para explicar esto, pero estoy resumiendo. En Apocalipsis capítulo 7 se habla de los 144.000, el sellamiento de los 144.000. Y dice, el 7:1 dice, y después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Noten bien, este granizo con fuego cae sobre la tierra. Aquí se está deteniendo los vientos, los vientos de la tierra, para que no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El mar es simbólico, muchedumbres. El árbol también simbólico de individuos.
Entonces, ahí, quizás como saben, versículo 2 dice, y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, los cuales eran dados a hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni el mar, ni los árboles. No estaba hablando de árboles literales, sino que no haga daño a los individuos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. Entonces, no estoy diciendo que esto aquí son los 144,000, pero lo que vemos aquí, el simbolismo de hierba o árbol, representa individuos, ¿verdad? Entonces, aquí una tercera parte de los árboles, individuos o hierba, y, perdón, aquí toda la hierba verde es afectado. Pues cuando miramos el bosquejo del libro de Apocalipsis y Daniel, cuando hacemos un estudio de Daniel Apocalipsis, vemos que las naciones que aparecen allí en la profecía bíblica, Daniel 2, Daniel 7, eh, ¿verdad? Apocalipsis 13, 12, ¿verdad? O de esos capítulos proféticos, trae las naciones a punto de vista en la profecía, porque esas naciones se han relacionado o han tenido intercambio con el pueblo de Dios. Algo que tiene en común las naciones, como en Daniel 2, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, pagana, Roma papal, todos eh, afectaron al pueblo de Dios. Y es más, voy un paso más y digo, todos persiguieron al pueblo de Dios. Todas esas naciones persiguieron al pueblo de Dios. Así que estas trompetas aquí representan un juicio, pero un juicio que iba a caer sobre aquellos que estaban persiguiendo o había matado o perseguido al pueblo de Dios. Y tú puedes ver esto en los sellos de Apocalipsis, puedes ver esto en las siete iglesias, ¿verdad? Que hay esta historia profética grabada de cuando el pueblo había recibido alguna persecución, pero cuando las naciones perseguían al pueblo de Dios, las mismas naciones recibían juicios. Así que dos propósitos. Las trompetas anuncian que viene el día de expiación y dos, son juicios de Dios sobre aquellos quien persigue al pueblo de Dios. Ok, necesito avanzar un poco. Dice Apocalipsis, voy a brincar al sexto ángel, porque obviamente no puedo hablar de todo esto. El versículo 13 dice, sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Noten bien ese mueble del santuario, el altar de oro. Pregunto, a aquellos que les gusta estudiar el santuario, hasta pues yo entiendo los hermanos le fascina, le encanta tocar el tema del santuario, si les gusta verdad presente. ¿Dónde está ubicado ese mueble? El altar de oro, o que tiene cuatro cuernos, el altar de oro, está ubicado en el lugar santo del santuario celestial. Así que aquí vemos que Jesús está administrando, añadiendo diariamente en el servicio diario, que decir, en el primer departamento del santuario, añadiendo mucho incienso. Cuando es mucho incienso, hay mucha oración. Y la gente está orando mucho porque está siendo perseguido durante esta historia o tiempo o época de persecución. Déjame volver aquí por un segundo. La primera trompeta, solamente para darles una clave aquí.
representa el juicio de Dios que cayó sobre Roma imperial por uno de los tribus bárbaras, los godos, que había atacado a Roma imperial. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque es que Roma imperial despóticamente atacaba a los cristianos, los perseguía, pero se creía que Dios no iba a hacer nada de eso. Pero Dios permitió que ellos recibían juicios divinos y usó a los godos para infligir dolor o ataque a ese imperio. Y ese imperio se iba a ir debilitando más y más hasta que el imperio romano ya no tenían poder y ahora tenían que pasar a su poder a otro poder. Esto quizás lo podemos ver antes de terminar aquí. Así que, bueno, el sexto ángel también menciona el mismo mueble del altar de incienso, el de oro. Quiere decir que trompeta del 1 al 6 está asociado con ese altar de incienso o vamos a decir el lugar santo. Apocalipsis 8:5 dice, el ángel Jesús tomó el incensario. Ahora, incensario es algo, no es el altar. El incensario es algo como potable, algo que lo hubiese puesto en foto ahí, es algo movible, pequeñito, es algo pequeñito, ¿verdad? Dice, lo llenó de fuego del altar, es decir, que tomó el incienso del altar y lo puso dentro del incensario movible y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Otra vez, esto es simbolismo. Y vamos a hacer unas preguntas, ¿ok? ¿Cuándo es que Jesús o el sumo sacerdote llenaba el incensario de incienso o fuego? ¿Cuándo se hacía eso? Y voy a ir aquí a Levítico 16:11, dice, hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahora, quiero explicar esto sencillamente para aquellos que no me siguen. Levítico 16 es el día de expiación, el día de juicio del pueblo. Y antes que el sumo sacerdote podía, y solamente el sumo sacerdote, que era Aarón, podía interceder en favor del pueblo, tenía que estar limpio. Por lo tanto, ofrecía un becerro, que es un animal de mayor, mm, mayor valor, por decirlo así, para él y su familia. Y necesitaba el sumo sacerdote estar expiado o limpio primero, antes que podía presentar, ¿verdad? A una ofrenda en favor de todo el pueblo en ese día. El versículo 12 dice, después tomará un incensario, ese que yo estoy diciendo, que es movible, lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático mordido, y lo llevará detrás del velo o del segundo velo, ¿verdad? Es decir, que venía el sumo sacerdote y tomaba el incensario movible y lo llenaba del incienso que ya estaba encendido del altar de incienso y lo ponía dentro del incensario. Ahora, para ir detrás del velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo, para prepararse para entrar al santísimo en el día de la expiación. Solamente se hacía una vez al año, un día al año.
Dice el versículo 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, es decir, sobre el arca, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio, es la tapa del arca, que estaba sobre el testimonio, para que no muera. Entonces, el sacerdote venía, traía el incensario y lo ponía sobre la tapa del arca, y eso llenaba el cuarto con humo. Voy a volver un segundo acá para que podamos explicar algo ahora aquí. Dice Apocalipsis 8:5. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar. ¿Cuándo es eso? Era el día de expiación. Ahora, esto tiene que ver con las trompetas. Apocalipsis 8:5, si mira ¿verdad? Del 8:3, estamos hablando de las trompetas. Quiere decir que la época, la expansión de tiempo de las trompetas es del lugar santo. Jesús está en el lugar santo, el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar. ¿Cuándo hizo eso? Cuando prepara para entrar en el lugar santísimo y lo arrojó a la tierra. Mira, cuando deja caer el incensario es porque ya no hay misericordia. Porque mira, dijimos que el incienso acompaña las oraciones. Pero ahora, si hay oraciones, pero no hay incienso para acompañar esas oraciones, pues simplemente no llegan delante de la presencia de Dios. Por eso dice, lo arrojó a la tierra, quiere decir, lo dejó caer, es decir, que ya no queda misericordia. Se acabó la gracia. Y cuando se acabó la gracia, dice, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esos son eventos que suceden y voy a explicar exactamente cuándo suceden. Antes que terminamos aquí, estos son eventos, una serie de eventos que suceden después que termina la gracia y son eventos de juicios que caen, estos truenos, voces, relámpagos y truenos, perdón, terremotos, sobre aquellos que reciben juicio por perseguir a los hijos de Dios. Lo voy a dejar con ese punto aquí ahora. Vamos a ver um, Apocalipsis 11:19. A partir del versículo 15, no voy a leer esas ahora mismo, porque otra vez, hermanos, cada trompeta sería un estudio en sí solo, realmente. Pero aquí vamos a la última trompeta. A partir del versículo 15 es la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15. Yo espero que están apuntando o mirando o nos acompañando en su Biblia mientras estamos hablando aquí, ¿verdad? Versículo 15 dice, bueno, a ver, versículo 15 de Apocalipsis 11. Yo estoy hablando mucho aquí de memoria, disculpen. Ah, dice aquí, el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿ok? Y hay una serie de cosas ahí que no voy a explicar en este momento. En versículo 19 todavía estamos en la séptima trompeta. Ahora, yo quiero que noten dos cosas. Uno, número uno, de trompeta número 1 a 6 se hablaba del altar de oro que está en el lugar santo, que Jesús estaba ministrando delante de ese altar de oro añadiendo incienso y se añadía cuando en el servicio diario, o sea, en el lugar santo. Pero ahora en trompeta número 7, mira lo que dice. El templo de Dios fue abierto. ¿Dónde fue abierto el templo? Bueno, dice aquí, en el cielo. Ahora noten bien, si el templo es del cielo, las trompetas que se están mencionando
tiene que ver con el antitipo, tiene que ver con el verdadero cumplimiento del significado de las trompetas. La fiesta de las trompetas solamente eran sombras o símbolos de estos verdaderos eventos que iban a suceder, o que iban a suceder, ajá, que están sucediendo y que van a suceder, todo eso, ¿verdad? Entonces, otra vez, trompeta 7. El templo de Dios fue abierto en el cielo y mira qué mueble ahora vemos. El arca del pacto o de su pacto se veía en el templo. Es decir, que la séptima trompeta, qué lindo, hermanos. La séptima trompeta, la última trompeta de Apocalipsis, cae o comienza cuando se ve el segundo apartamento o el arca. El arca es donde está establecido el, perdón, el lugar santísimo, el segundo departamento, es donde está ubicado el arca del pacto. Pero aquí dice la séptima trompeta, ahora se mira que se abre el lugar santísimo y ahora que se puede ver el arca del pacto. Quiere decir que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo a ministrar ahora. Mis hermanos, a ver si te ayudo a entender la similitud. La fiesta de trompetas, la primera trompeta tocaba y anunciaba. En 9 días viene el día de expiación. En 8 días viene el día de expiación. En 7 días viene el día hasta que llegaba el mismo día de expiación. Hoy es el último día para prepararse. Es el día de expiación. Las trompetas del Apocalipsis vienen anunciando que viene pronto. Y mira, es el punto principal. No se deje confundir con interpretaciones fantásticas y por eso debemos entender el punto principal para que no lo confundamos. Las personas pueden predicar muchas cosas de las trompetas, son cosas raras en el cielo, quiere decir que vienen los ovnis, que yo no sé. Mira, no se dejen llevar por esas locuras. Por eso hay que entender lo que dice la Biblia y especialmente la sombra para enseñarnos el verdadero. Las trompetas era para preparar a un pueblo, anunciar y amonestar que pronto viene el día de expiación, el Yom Kippur. Y aquí vemos el mismo día de expiación antitípico, comienza a sonar la séptima trompeta. Por eso entendemos ahora cuando dice que el tiempo ya no será más, era el tiempo profético que anunciaba Apocalipsis 16 que ya hemos llegado al día de expiación, que era el fin de los 2300 tales mañana. Y como dice el versículo 7, ahora los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, ¿cuándo era eso? En el día de expiación antitípico. Séptima trompeta comienza a tocar. La última trompeta. Es decir, que en este momento nosotros vivimos, mira, tenemos misericordia todavía, Jesús intercede todavía, sí, por lo tanto, estamos en el día de expiación y vivimos en la séptima trompeta, la última. Y ahora quiero que reflejan las últimas citas acá. La segunda mitad de este versículo se parece a Apocalipsis 8:5. Recuerda la serie de eventos que había en Apocalipsis 8:5. Dice, hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grandes granizos. ¿Se recuerda? Voy a volver acá para que se recuerden. Sí. Arrojó el incensario la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto.
Es decir, cuando termina la gracia, ahora hay una serie de eventos. Hubo truenos, voces, relámpagos, un terremoto. Vuelvo acá otra vez. El templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se veía. Eso es, día de expiación. Y paras allí. Ahora vamos a ver otros eventos dentro de la séptima trompeta que vienen después del día de expiación. Mira lo que dice. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Hermanos, ¿cuándo es que vemos esta serie de eventos? Y con eso voy terminando. Lo vemos, disculpe, antes de terminar los últimos versículos, voy a leer aquí el conflicto de los siglos para aquellos que quieren hacer esta referencia y que estemos claros en que la séptima trompeta, ¿verdad? Es el día de expiación. Dice el libro Conflicto de los siglos, si tú lo tienes, fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis, mira lo que cita, Apocalipsis 11:19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. Yo espero que eso sea sencillo para nosotros. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones o el día de expiación para purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto al fin de los 2300 tardes y mañanas, cuando el tiempo ya no será más en 1844. Yo estoy, ¿verdad?, haciendo esa relación a esos versículos. Cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Es decir, que desde comenzó el día de expiación y por fe ven reflejan o ven el sacerdocio, el ministerio de Jesús desde el fin de los 2300 días, es decir, el 22 de octubre de 1844, por fe estamos fijándonos en el ministerio de Jesús. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Ahora, esta es la parte final que yo lo mencioné. Ah, bueno, aquí volvemos. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se veía. Y ahora series de eventos. Hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos grandes, grandes. ¿Dónde encontramos eso? En Apocalipsis 16. Y allí es que se cumple. Estos eventos están dentro de la séptima trompeta. O sea, la séptima trompeta comienza en el día de expiación, pero sigue corriendo hasta que después de que termina la gracia, mira lo que dice. El séptimo ángel derramó su copa. No estamos hablando de trompeta, estamos hablando copa de ira o plagas. Derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y ahora fíjese bien. Cuando él dice, hecho está, quiere decir, se acabó. Entonces hubo, mira serie de eventos, relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto, ¿verdad? Tan grande, lo cual no hubo jamás de que los hombres estaban sobre la tierra. Y termino acá en el 21, dice,
y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Bueno, no voy a seguir, ¿verdad? Leyendo aquí. Pues, mis hermanos, esta noche o tarde, yo sé que quizás el estudio de trompetas es uno muy abarcante, pero quisiera que, y no que aprendiera todos los detalles que mencioné, porque si escucharon por primera vez toda esta explicación, de seguro quizás no se recordaron todo lo que se dijo. Pero sí quisiera que entendiera solamente dos puntos. Punto número uno, las trompetas son avisos que viene el día de expiación pronto. Iban a amonestar que se aproximaba el día de expiación y que la última trompeta se tocaba el mismo día de expiación. Número uno. Y número dos es que las trompetas, especialmente en Apocalipsis, cada trompeta que sonaba eran juicios de Dios que caía sobre aquellos que perseguían a los hijos de Dios. Esta séptima plaga, las plagas caen sobre quienes, cae sobre aquellos, dice acá, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Esto tiene la marca de la bestia. Esto no recibieron el sello de Dios. Esto en la sexta copa se reunieron a perseguir a los santos, pero ahora reciben estas plagas. ¿Por qué? Porque trataron de exterminar, de perseguir a los hijos de Dios. Y las trompetas son juicios de Dios sobre aquellos, porque Dios protege su pueblo. Dios guarda a su pueblo. Por eso no hay que tener miedo de las cosas apocalípticas y las cosas, dice, difíciles, malas y persecuciones que va a venir, porque en medio de eso sí hay que aprender a vivir más aferrado a Jesús, más cerca que los problemas nos llegan más cerca a Jesús, pero al final Dios guarda y protege su pueblo. Y aquí vemos que había juicios sobre aquellos que trataban de hacer daño o mal. Interesantemente, estas personas trataron de eliminar los 144,000. Lo interesante es que nunca pudieron hacerlo. Recibieron la plaga y los 144,000 siguen siendo trasladados y se van para el cielo. Así que, bueno, esta noche yo sé que es mucho, hermanos. Mejor pararnos acá. Mañana quizás vamos a repasar bastante del día de expiación, así que sería eh, más familiares. No, no se van a, o deben recordarse parte de lo que compartimos hoy para, para tener un poco de relación. Y vamos a hablar de la fiesta del día de expiación otra vez. Estaba muy íntimamente relacionado con lo que era la fiesta de las trompetas. Así que, bueno, a ver aquí. Muy bien. Así que en esta noche ya podemos cerrar el estudio de esta hora. Vamos a hacerlo con una palabra de oración. Y otra vez el viernes vamos a hacer una sesión de comentarios, bueno, preguntas relativos a lo que hemos estudiado. Así que los invitamos para el viernes. Vamos a cerrar con la oración. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias que hemos podido en libertad, Señor, abrir tu palabra y pedimos, Señor, el significado de los símbolos, el significado de las ceremonias, pueden ser para nuestras mentes algo que tenga sentido relativo al plan de salvación, Señor.
y que podemos ir entendiendo los conceptos por lo menos principales primero de cómo está asociado con el Evangelio y cómo Dios ha obrado en favor de la humanidad. Dios había preparado un pueblo para amonestar a todo el mundo, a anunciar que venía el día de juicio, el día de expiación. Y hoy mismo que vivimos el día de expiación, se sonaba justamente la última amonestación, la última trompeta, sonaba para la última amonestación de aquellos que querían ser salvos, que pueden escuchar ese sonido de shofar y que podemos aprovechar la misericordia y gracia que queda hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.